sé si estás grabando. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este segundo webinar de presentaciones de tesis de doctorado de los estudiantes generación 2020 o 2021. No, 2020, aquí estamos en 2020 también. Nuestro primer expositor es Fabián Montesinos. Primero que nada, quiero agradecerle por haber aceptado a darnos la presentación de su tesis, creo que es muy importante y agradezco también el tiempo y motivación para hacer esta presentación. Muy brevemente, Fabián es biólogo de la Universidad Católica y siguió aquí en nuestra misma universidad para hacer sus estudios de posgrado, obteniendo su grado de doctor en junio de 2020. Ha pasado por varios laboratorios, ha hecho distintos estudios, finalmente se concentró durante su tesis de doctorado, que va a hablarnos hoy día, sobre músculo esquelético y células stem cells, ¿cierto? Y nos va a hablar un poco de eso en su presentación. Su tesis doctoral lo hizo bajo la tutoría de el profesor Hugo Holguín y Alejandra Álvarez. Fabián ha presentado en diferentes congresos, ya sea nacionales como internacionales, y recientemente también publicó un paper de su trabajo tesis doctoral, así que felicitaciones también por eso. Te dejo entonces, Fabián, para que compartas tu pantalla y nos muestres tu trabajo. Mientras tanto, les recuerdo que las preguntas, por favor, las hagan por el chat. Voy a estar atenta y recopilando preguntas para hacerle a Fabián. Y además, pedirles que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos durante la presentación. Muchas gracias. Dale, Fabián. Gracias, Isa. Bueno, lo del paper estamos ahí en revisión todavía, lo estamos peleando, pero va bien, va bien. Así que esperamos que de aquí a fin de año podamos salir victoriosos con eso. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar junto a ustedes en esta ocasión bien especial, especial con mayúsculas, ¿cierto? Porque estamos aquí presentando esto que debería ser la defensa pública de manera virtual. Pero bueno, contamos con estas herramientas para poder hacerlo, así que muy agradecido también por parte de la facultad y del departamento por permitirnos hacer esta instancia. Entonces, hoy día les voy a hablar de mi tesis, que lleva como título, ustedes pueden ver ahí, la función de la tirosina quinasa no receptora Aberson 1, o sea, ADL, durante la miogénesis de precursores musculares adultos. Tal como dijo la profesora Isabel, esta tesis fue dirigida bajo la tutela del doctor Hugo Holguín y en contutela con la profesora Alejandra Álvarez. Y para ponerlo un poquito en contexto respecto al tema y el tópico de la tesis, quería comentarles un poco, hablar brevemente del músculo esquelético. Todos ustedes han de saber, ¿cierto?, que el músculo esquelético es uno de los órganos más importantes en nuestro organismo, cumple varias funciones, entre las que podemos considerar, por ejemplo, la regulación del metabolismo, la producción del calor, en el proceso de termogénesis, y evidentemente, ¿cierto?, está altamente involucrado en lo que es el movimiento. Bien, de hecho, gracias al músculo esquelético podemos hacer distintas actividades, y por ejemplo, si ustedes son unos deportistas amateur, ahí como yo, que les gusta, no sé, jugar a la pelota, algunas veces, ¿cierto?, gracias al músculo pueden hacer distintos tipos de actividades. El problema es que muchas veces, ¿cierto?, después de hacer algún esfuerzo, el músculo puede sufrir algún daño, ¿ya?, o puede dañarse. Y eso nos impide seguir, ¿cierto?, con nuestras actividades cotidianas, ¿cierto?, estamos con dolor, pero increíblemente después de un tiempo, pasado ese proceso, el músculo vuelve a su estado normal, ¿cierto?, y podemos seguir con nuestra rutina sin mayor problema. Y eso se debe a que el músculo tiene una capacidad bien increíble de regenerar, ¿ya? De hecho, después de un daño, pasado un tiempo, entonces, las fibras musculares que se han roto pueden volver a su estado normal. Y este proceso de regeneración es gracias a un grupito de células que encontramos asociadas a la fibra muscular, como les muestro aquí, indicada por esta flechita, que se conocen como células satélites, ¿ya? Y estas células satélites son básicamente las stem cells o células troncales del músculo esquelético, y van a estar participando entonces en el proceso de generación del músculo. De hecho, quería explicarles brevemente cómo sucede este proceso a grandes rasgos.
Y cuando hay un daño, por ejemplo, al músculo, al tejido muscular, estas células que están sobre la fibra muscular, que están en un estado dormiente, ¿cierto?, en reposo proliferativo, se activan por distintos estímulos y comienzan entonces a proliferar. Aumentan su número y pasan ahora a llamarse los mioblastos, que son básicamente células que van a originar músculo. Entonces, luego en comunicación con la fibra dañada, pueden, por ejemplo, estas células decidir si reparan la fibra, si el daño no ha sido tan grave. Esto también pasa, por ejemplo, en la hipertrofia, cuando el músculo aumenta su volumen, o, por ejemplo, si el daño ha sido muy considerable, estas células se van a fusionar entre sí y van a generar una fibra completamente nueva. ¿Bien? Una fibra que va a ser caracterizada, una fibra regenerante por sus núcleos centrales. Ya, esto es importante porque más adelante lo vamos a retomar. Y eventualmente ya después de un tiempo el músculo vuelve a su estado normal, que es cierto, consumido núcleos hacia la periferia y las células satélites nuevamente en estado de reposo. Interesantemente, aquí hay un proceso en donde un cierto porcentaje de células, bien, un porcentaje más bajo de células satélite, vuelve o sufre un estado de autorrenovación y por lo tanto vuelve a un estado quiescente para así asegurarse básicamente de que podamos nosotros mantener un pool de células satélites que puedan responder a futuro a otro daño. Pero este proceso de activación y diferenciación de estas células satélites y estos mioblastos no es un proceso al azar, ya es un proceso altamente regulado y dentro de ello contamos entonces con ciertos factores de transcripción, que son proteínas que se encargan de la activación de otros genes, que se expresan otros genes. Y aquí entonces yo les quiero mostrar básicamente tres factores bien importantes en estas células que van a estar expresándose en distintas condiciones o en distintos estadios. Por ejemplo, tenemos aquí a PAX7, que es un factor de transcripción miogénico que se está expresando principalmente en las células satélites que están quiescentes, que están en reposo. Y cuando estas células se activan, fíjense ustedes que comienzan a aumentar en número y PAX7 entonces ahora comienza a disminuir su expresión, es decir, la proteína baja sus niveles. Y con ello, entonces, otros factores, como por ejemplo MioD, comienza a expresarse, y ya cuando estas células se han comprometido o se van a comprometer a diferenciarse hacia músculo, ¿qué es lo que sucede? MioD también disminuye su expresión, y ahora es otro factor, por ejemplo, miogenina, el que comienza a expresarse, ¿ya? Y el que podemos encontrar en una célula diferenciada, que se va a caracterizar por ser una célula con múltiples núcleos. Entonces, básicamente estos factores se van a expresar de forma jerárquica, uno tras otro, y van a inducir la expresión de otras proteínas. Pero la pregunta aquí es, ¿qué otros factores o qué otras proteínas participan en la regulación de la actividad y la expresión de estos mismos factores miogénicos? ¿Ya? Y esa básicamente ha sido la pregunta que en el laboratorio del Dr. Holguín se ha tratado de contestar todos estos años. Y de hecho, en el laboratorio se ha descrito básicamente un par de vías en las cuales, por ejemplo, PAX7 puede ser regulado de manera post-traduccional, es decir, a nivel de la proteína. Recuerden ustedes que PAX7 entonces es un factor de transcripción importante para mantener la quiesencia de las células satélite. Y en este caso, por ejemplo, se ha descrito, o hemos descrito, mejor dicho, que la acción de proteínas como las caspasa o el sistema UPS, ubiquitin proteasoma, pueden gatillar la disminución de los niveles proteicos de PAX7. Bien, si PAX7 disminuye, eso significa entonces que la diferenciación o la formación del músculo, que es el proceso conocido como miogénesis, va a aumentar. Por otra parte, PAX7 también puede sufrir otros tipos de modificaciones y, por ejemplo, puede estar siendo fosforilado por acción de una proteína quinasa, en este caso la caseína quinasa 2, que fosforila residuos de serina y treonina en PAX7. Y con ello, entonces, ¿qué sucede? Que se mantiene la expresión de PAX7, ¿ya? Y los niveles proteicos de la misma. Por lo tanto, si PAX7 no disminuye, ¿qué va a pasar con la miogénesis? Debería disminuir, es decir, las células se van a diferenciar menos. Bien, estos son algunos de los ejemplos en los cuales se ha descrito que estos factores pueden ser regulados. Pero PAX7 no es el único factor miogénico que puede estar siendo regulado, sino que también se ha descrito, esto ya hace varios años, por el grupo de Puri, que
Por ejemplo, una proteína, CABL, que es una tirosina quinasa, es capaz de fosforilar a este factor de transcripción MyoD. Y fíjense ustedes aquí en este ensayo de Westenbrod, cómo es que cuando se sobreexpresa ABL, ¿ya? Hay un aumento en esta banda que es MyoD fosforilado. ¿Bien? O sea, a medida que yo tengo más ABL, tengo más MyoD fosforilado. Y por el contrario, si en las células se expresa una variante de ABL que carece de su actividad tirosina quinasa, es decir, la capacidad que tiene para modificar MyoD, ¿qué pasa con los niveles de fosforilación de MyoD? Disminuye. Bien, y estos mismos autores relacionaron esta modificación, esta fosforilación, con la actividad transcripcional de MyoD. ¿Ya? Es decir, cuando se fosforila MyoD, resultaba que la actividad transcripcional de este factor disminuía. Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo de cómo otro factor, ¿cierto? En este caso MyoD, puede estar siendo modificado y regulado su actividad. Y de hecho, esto nos llamó harto la atención, que esta tirosina quinasa sea capaz de regular estos factores. Y de hecho, la tirosina quinasa no receptora ABL es una proteína soluble que tiene la capacidad en la célula de encontrarse ya sea en el núcleo, cumpliendo estas funciones que no quiero entrar en detalle por cuestiones de tiempo, o en el citoplasma haciendo otros tipos de funciones. Bien, entonces va a tener la capacidad, puede, de moverse desde el núcleo al citoplasma o del citoplasma al núcleo. Y de hecho, aquí les muestro la estructura de ABL y solamente recalcarles que en el dominio tirosina quinasa, que es donde recae la actividad de ABL, tiene una tirosina que es autofosforilada por la misma proteína, por la misma tirosina quinasa, que va a estar implicando básicamente si esta proteína está activa o no. ¿Ya? Y eso va a ser importante porque más adelante en un par de días les voy a mostrar qué es lo que pasa durante la miogénesis con la fosforilación de ABL. Y de hecho, un poco más reciente, en el 2009, el grupo de BAE y colaboradores describieron que ABL es necesaria para la diferenciación de células C12, que son una línea celular de mioblastos derivados de ratón. Y fíjense ustedes que aquí lo que hicieron los autores fue básicamente tratar estos mioblastos con un siRNA contra ABL para disminuir su expresión. Y luego hicieron una inmunohistoquímica contra MHC, que es la cadena pesada de miosina, que también es un marcador de diferenciación de estas células, es decir, de si se está o no formando músculo. Y lo que encontraron ellos es que cuando las células están silenciadas para ABL, fíjense ustedes, el nivel de diferenciación de esta célula C12 disminuye considerablemente, ¿bien? En comparación con esta que acá, que es el control, donde la diferenciación sucede de manera normal. ¿Ya? Entonces, esto plantea básicamente la idea de que ABL es importante para la diferenciación y la formación básicamente de, por así decirlo, de músculo. Y hablando un poco también de la localización de ABL durante el proceso de diferenciación de estos mioblastos, nosotros y otros grupos pudimos describir básicamente que la localización de ABL también va a cambiar de núcleo a citoplasma dependiendo del estadio de diferenciación de las células. Entonces, fíjense en esta inmunofluorescencia, donde tenemos células C12 o mioblastos en estadio de diferenciación de 0 a 120 horas. Lo que vemos es que básicamente, aquí abajito les pido que miren los paneles de abajo, cuando tenemos células no diferenciadas indicadas por las cabezas de flecha, resulta que ABL principalmente estaría ubicada en el núcleo. ¿Ya? Y junto con ello, fíjense ustedes que esta célula no diferenciada sigue expresando el factor de transcripción PAC7. Pero en el caso de la célula diferenciada o los miotubos, que son estas células multinucleadas, fíjese usted ahora que la marca roja que representa ABL la encontramos tanto en el núcleo de la célula como en el citoplasma. Y interesantemente, estas células diferenciadas ya no expresan PAC7. Por lo tanto, este resultado también nos sugirió a nosotros que posiblemente ABL esté cumpliendo una función distinta dependiendo de su localización y tal vez haya una relación entre la expresión de PAC7 y la localización de ABL. Más aún, recuerden ustedes que les comenté que ABL se podía autofosforilar y eso indicaba su nivel de actividad. Nosotros encontramos entonces que en células en diferenciación, estas son células C2C12 marcadas con fosfo-ABL, ya en la línea aquí estas células verdes en el panel del medio,
fíjense ustedes que a medida que las células se van diferenciando, la marca verde, es decir, la fosforilación de ABL, disminuye. Por lo tanto, esto también sugiere fuertemente que la actividad de ABL va a disminuir a medida que, que estas células se van a diferenciar o se va a formar el músculo. Y esto lo encontramos no solo en células C12, sino que también lo observamos en mioblastos primarios y durante la regeneración muscular. De hecho, por cuestiones de tiempo no les muestro sus resultados, pero vimos nosotros que durante la regeneración, en los primeros días, veíamos activación de ABL, pero luego, hacia los días posteriores, esa fosforilación ya no era observable. Por lo tanto, aquí tenemos entonces que ABL va a estar cambiando de localización dependiendo de si la célula está diferenciada o no, y su actividad también va a ir disminuyendo. Permiso. Entonces, para hacerle un breve resumen de esta introducción, básicamente sabíamos un par de cosas, y es que PAC7 y los MRF, que son los factores de transcripción como MioD y miogenina, entre otros, estaban siendo altamente regulados, o son altamente, perdón, regulados en el proceso de miogénesis. Sabíamos también que ABL era necesaria para que la diferenciación pudiera suceder, y nosotros lo que encontramos entonces también es que ABL va a cambiar su localización de núcleo a citoplasma cuando las células se están diferenciando, y también pudimos observar que ABL se activa durante el proceso de miogénesis. Sin embargo, aún quedaba la pregunta de cuál es el rol en este caso de ABL durante la miogénesis o formación de músculo en un contexto adulto y específicamente en la regeneración muscular. Entonces, en base a esta pregunta, surgió la siguiente hipótesis, ¿ya? Y es que nosotros planteamos que ABL regula los niveles de actividad de los factores de transcripción miogénico, ¿ya? En células satélite y mioblastos, siempre esto visto desde un contexto de la miogénesis adulta. Y nuestro objetivo general, básicamente, es determinar y caracterizar cuál es el efecto de la modulación de ABL, ¿ya? En la expresión y la actividad de estos factores de transcripción miogénico que finalmente están regulando el proceso de diferenciación muscular. Entonces ahora quiero mostrarles los principales resultados que obtuvimos en esta tesis, y para eso dividí la siguiente diapositiva en 3 partes, y para que sí podamos ir viendo qué fue lo que básicamente encontramos. Entonces, en primera instancia, quiero mostrarles qué efecto tiene la inhibición de la actividad de ABL sobre la diferenciación de estos mioblastos y la expresión de PAC7. Y nosotros vimos por varios experimentos básicamente que al utilizar este inhibidor, imatinib, que disminuye la actividad de tirosina quinasa de ABL, encontramos entonces que las células dejaban de diferenciarse, ¿ya? Es decir, se quedaban en un estado no diferenciado, no se formaban estas células multinucleadas que son los miotubos. Y de hecho acá les muestro un experimento donde básicamente lo que hicimos fue tratar estos mioblastos C12 con doble dosis de imatinib, en una vez en proliferación y otra vez en diferenciación, y fuimos a analizar entonces qué estaba pasando con la formación de los miotubos. Y fíjese usted aquí en esta inmunofluorescencia en la marca verde, que es MHC, la cadena pesada de miosina. Fíjese que en el caso del control, donde las células no han sido expuestas al inhibidor de ABL, tenemos la formación de células multinucleadas que ya se han diferenciado. Y si vamos a ver ahora las células tratadas con el inhibidor de ABL, ¿qué pasa? Que encontramos menos células diferenciadas, ¿bien? Y menos formación de miotubos. Nosotros cuantificamos esto y encontramos entonces que hay una caída significativa en la formación de miotubos que expresaban MHC cuando las células están tratadas con el inhibidor de ABL. Y de hecho también cuantificamos los núcleos miogeninas positivos, y resulta que en ese caso no encontramos diferencia en la cantidad de células que estaban expresando miogenina. Por lo tanto, si bien la diferenciación se estaba viendo afectada, al parecer no era por un efecto sobre miogenina. Entonces nos quedaba analizar qué estaba pasando con los factores miogénicos que están por sobre miogenina, es decir, con PAC7 y MioD. Y para ello, entonces, realizamos el siguiente experimento, donde básicamente lo que hicimos fue exponer estas células C12 al inhibidor de ABL fíjense ustedes, una concentración de 10 micromolar por distintas cantidades de tiempo. Entonces, encontramos que para PAC7, fíjense ustedes, esto es un Western blot, vemos que los niveles de proteína de PAC7 disminuyen ya desde las 36 horas en adelante,
Mientras que para MIO-D solamente encontramos una caída a los niveles, una caída aparente a las 48 horas. Al cuantificar esto, encontramos solo diferencias significativas en los niveles de PAC7 en las células tratadas con imatinib, pero no encontramos diferencias significativas en MIO-D. Esto nos llevó básicamente, esto fue un resultado inesperado, y básicamente nos llevó a centralizarnos ahora en qué estaba pasando sobre PAC7, bien, cuando regulamos la actividad de ABL. Y además nos pareció un blanco mucho más atractivo porque básicamente esta interacción no se había descrito nunca y ya sobre MIO-D y ABL algo se sabía. Entonces, los siguientes resultados van a ver ustedes que la tesis se centró principalmente en PAC7. Y de hecho, quisimos profundizar un poco más el resultado anterior y en este caso tratamos nuestras células por 48 horas con vehículo o con el inhibidor de ABL en condición de proliferación. Es básicamente una condición donde las células pueden aumentar su número y en una condición de diferenciación, ya donde básicamente vamos a inducir que estas células se fusionen entre sí y generen células diferenciadas. Y fíjense que en ambas condiciones, aquí abajo están las cuantificaciones, teníamos diferencias significativas en los niveles proteicos de PAC7 cuando ABL estaba siendo inhibida. Por lo tanto, la proteína de PAC7 entonces está cayendo cuando la actividad de ABL se está viendo modificada. Y más aún, fuimos a analizar qué sucedía con los niveles de ARN de PAC7, en este mismo caso de las células tratadas, y acá encontramos que había una caída significativa, fíjense en esta última parte, de los niveles relativos para el ARN mensajero de PAC7, cuando las células han sido tratadas con imatinib por 24 horas. ¿Ya? Fíjense entonces que hay una caída significativa en este caso. Por lo tanto, encontramos que que la inhibición de ABL básicamente afecta la diferenciación de estas células y que también a su vez tenemos una caída tanto en los niveles de RNA como proteína de PAC7 cuando ABL está siendo inhibida. Entonces, estos primeros resultados nos llevaron entonces a cuestionarnos si es que existe alguna interacción funcional básicamente entre ABL y PAC7. Y para ello hicimos varios experimentos, ¿ya? Y lo primero que les quiero mostrar es un experimento que es una coinmunoprecipitación, donde básicamente tenemos nuestras células, ya tratadas con vehículos o imatinib por 24 horas, y luego estas células se lisan o se rompen y se exponen básicamente a un anticuerpo específico contra PAC7. Bien, eso va a permitir que yo pueda, por así decirlo, agarrar mi proteína y hacerla decantar. Entonces, todo lo que esté pegado a PAC7 va a caer junto con ella. Entonces, después yo puedo hacer un Western blot para analizar básicamente todo lo que decante con PAC7. Y fíjense aquí en esta figura de la izquierda de la pantalla, tenemos entonces la IP control, donde básicamente utilizamos un anticuerpo que no es específico contra PAC7, por lo tanto, la proteína no cae, fíjense usted aquí que no tenemos señal positiva para PAC7, y tampoco vemos entonces señal para ABL. Pero en el caso de utilizar el anticuerpo contra PAC7, ahora sí vemos señal positiva para PAC7, es decir, como esperábamos, decanta la proteína, y con ello también vemos que ABL está cayendo en conjunto. Por lo tanto, este experimento sugiere que ABL y PAC7 podrían estar interactuando. No sabemos si de manera directa o indirecta puede haber otras proteínas involucradas, pero al menos este experimento sugiere entonces que ambas proteínas podrían estar interactuando. Y más aún, quisimos ver si esta interacción tenía algún significado funcional. Ya, básicamente, saber si ABL, que es una tirosina quinasa, tiene la capacidad de fosforilar a PAC7. Y para ello, entonces, hicimos un ensayo de fosforilación in vitro, donde básicamente tenemos las proteínas aisladas fuera de las células, y mezclamos entonces PAC7, aquí, fíjense en esta línea, PAC7 ABL con ATP, que básicamente es el sustrato de la tirosina quinasa. Y lo que encontramos entonces fue que aparecieron estas bandas que indican que PAC7 entonces está siendo fosforilado. Pero más interesante aún, cuando a esta mezcla le agregamos el inhibidor de ABL, ¿qué sucede? Estas bandas fosforiladas ya no se observan o se observan menos. ¿Ya? Y esto se ratifica cuando utilizamos una fosfatasa, que básicamente es una enzima que elimina todos los residuos fosforilados. Las modificaciones, perdón, las fosforilaciones. Entonces, esto también lo observamos en células C12-12, gracias a un experimento bien lindo que hizo Natalia González, sugiere entonces fuertemente que PAC7 está siendo fosforilado o puede ser fosforilado por ABL en residuos tirosina.
Y más aún, esta modificación o esta regulación en la actividad de ABL puede impactar directamente en la actividad transcripcional de PAC7. Nuevamente, les recuerdo, PAC7 es un factor de transcripción y por lo tanto tiene la función de activar otros genes o otras proteínas. Entonces, nosotros al inhibir ABL en células C12-12, resulta que encontramos una caída significativa en la actividad transcripcional de PAC7 en comparación con el control, que es esta banda que ustedes ven aquí, la barra negra versus la banda gris. Por lo tanto, modular la actividad de ABL va a estar modulando a su vez la actividad transcripcional de PAC7 y eso podría estar explicando un poco los fenómenos que estamos viendo en las células que no se logran diferenciar. Entonces, las conclusiones de esta segunda parte es que ABL estaría interactuando con PAC7 en células C12-12. Esto también lo vimos en músculo, ¿ya? En el lisado total de músculo. PAC7 va a estar siendo fosfolidada por ABL, tanto en células C12-12 como in vitro, como les mostré. Y básicamente la inhibición de ABL resulta en una disminución de la actividad transcripcional de PAC7. Finalmente, la última parte de estos resultados, básicamente lo que más nos interesaba, que era estudiar el efecto de la modulación de ABL en un modelo in vivo, bien, específicamente en lo que tiene que ver con la regeneración muscular. Y acá para eso utilizamos un ratón transgénico que generamos en el laboratorio, en conjunto con el laboratorio de la profesora Alejandra Álvarez. Y básicamente este animal nos permite controlar la expresión de ABL, bien, porque no quiero entrar en mayor detalle, pero esta secuencia está siendo froxiada por secuencias que van a ser reconocidas por una recombinasa que al momento de ingresar al núcleo, fíjense que aquí está en el citoplasma, está cuando se añade o se inyectan los animales con tamoxifeno, que es un análogo de estrógeno. Esta recombinasa entra al núcleo, reconoce el gen de ABL y básicamente lo que va a hacer es eliminarlo. La gracia es que con este sistema podemos eliminar de manera específica a ABL o la tirosina quinasa de solo las células satélites, sin afectar otro tipo celular. ¿Bien? Entonces, fuimos a probar si nuestro sistema, este modelo estaba funcionando, y para ello entonces tratamos nuestro animalito con 5 inyecciones consecutivas de vehículo o tamoxifeno de manera intraperitoneal, y luego de 48 horas lo que hicimos fue aislar mioblastos primarios directamente de los músculos de este animal. Entonces, mediante Western blot analizamos la expresión de las proteínas, y lo que observamos es que efectivamente en los animales tratados con tamoxifeno, fíjense ustedes, ya no tenemos la presencia de ADL, ¿bien? O tenemos una expresión muy baja en comparación con nuestro control. Pero con ello también observamos que había una caída en los niveles de expresión de PAC7. ¿Ven? Aquí tampoco entonces vemos PAC7 en comparación con el control. Estos resultados son muy parecidos a los que entonces estábamos viendo en células C12-12. Y por otros experimentos también supimos entonces que estos mioblastos primarios tenían problemas para diferenciarse y formar células multinucleadas, ¿ya? Entonces, para entrar un poco más en detalle y saber qué es lo que estaba pasando con la regeneración en este animal que ya no expresa ABL, lo que hicimos fue tratar con 5 dosis consecutivas nuevamente el animal con tamoxifeno o vehículo, y luego de 72 horas indujimos básicamente daño muscular con cloruro de bario en las patas traseras de este animal y obtuvimos entonces básicamente secciones musculares a distintos días después del daño, ¿ya? Entonces, lo primero que les quiero mostrar es básicamente qué pasa con las células PAC7 al día 7 de PI o el día 7 después de daño. Fíjense que en el caso, aquí arriba, en el caso del animal que ha sido tratado con vehículo y que por lo tanto mantiene la expresión de ABL, tenemos un número más o menos normal de células PAC7 positivas, es decir, hay mioblastos suficientes. Mientras que en el caso del animal tratado con tamoxifeno, donde ABL ya deja de expresarse, resulta que veíamos una caída en la cantidad de números de células PAC7 positivas. Bien, esto lo cuantificamos y efectivamente hubo una diferencia significativa en la cantidad de progenitores musculares a los 7 dpi entre el animal tratado con control y el animal tratado con tamoxifeno. Y más aún, quiero mostrarles también este resultado, donde básicamente lo que hicimos es usar estas mismas secciones a los 7 dpi para analizar el número de células que están proliferando, ¿ya? Esto con una inmunofluorescencia contra Ki67, que marca todas las células que han de estar proliferando a este periodo de tiempo. Y a pesar de que no obtuvimos una diferencia significativa, sí hay una tendencia clara a que
las células del animal tratado con tamoxifeno proliferan menos en comparación con el animal control. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros creemos, con este experimento y otros también que no les muestro por cuestiones de tiempo, creemos que es probable que la proliferación de estos progenitores musculares se vea afectada cuando ABL ya no está presente. Y para finalizar, les quiero mostrar entonces qué pasa con el músculo regenerante cuando ya no hay ABL en las células satélite. Y básicamente para ello entonces aislamos músculos desde los 15 y los 30 días después del daño. Aquí les pongo una figura del músculo para que más o menos se hagan una idea de cómo es la organización de este tejido. Y quiero que se fijen aquí en el panel de abajo, donde vemos los músculos dañados a los 15 y 30 días después del daño. Recuerden ustedes que las fibras regenerantes se observan por la presencia de estos núcleos centrales, que son esas marcas azules que se observan ahí. Y lo que encontramos es que tanto a los 15 como a los 30 dpi, las fibras regenerantes de estos animales, del animal control, era mayor en comparación con el animal que deja de expresar ADL. Bien, esto se mantiene entonces desde los 15 hasta los 30 dpi. Por lo tanto, esto lo cuantificamos y efectivamente hay una diferencia significativa, hay una caída significativa en el calibre de las fibras entre el animal control versus el animal tratado con tamoxifeno. Por lo tanto, las principales conclusiones de esta última parte es que básicamente logramos determinar que la deleción de ABL disminuye los niveles proteicos y la cantidad de células PAX7 positivas en animales tratados con tamoxifeno. Esto afecta directamente la diferenciación de estas células y, importantemente, la deleción de ABL también disminuye la cantidad de células PAX7 positivas en el músculo cuando se está regenerando y con ello entonces el tamaño de la fibra regenerante es menor en comparación con el animal control. Todos estos resultados entonces nos llevaron a plantear el siguiente modelo. Y básicamente acá tenemos dos condiciones o dos etapas distintas. Una es que cuando los mioblastos están en un estado de proliferación, es decir, están aumentando su número, tenemos que ABL estaría principalmente localizada en el núcleo, en un estado fosforilado, y con ello estaría interactuando con PAX7, que también se encontraría fosforilado. Bien, entonces aquí PAX7 estaría cumpliendo sus funciones sin ningún problema. Pero en el caso de que esta célula se diferencie, lo que va a suceder es que ABL se va a mover hacia el citoplasma y con ello entonces PAX7 deja de estar fosforilado, sus niveles de expresión comienzan a disminuir y por lo tanto sin PAX7 lo que va a suceder es que las células debieran diferenciarse. Entonces, básicamente aún quedaron un par de preguntas por contestar después de esta tesis. Siempre, después de cada investigación, siempre quedan preguntas abiertas. Y las principales que yo rescato es que básicamente queremos determinar qué dominio y qué residuo tirosina son los que están siendo fosforilados de manera específica por ABL. Queremos saber si hay otras proteínas involucradas en este posible mecanismo de regulación. Y más interesante aún, queremos saber si esta modificación puede tener algún efecto en la expresión de PAX7. Y si eso, entonces, tiene algún efecto en lo que puede ser la autorrenovación de las células satélite. Bien, recuerden ustedes que es importante que siempre, después de un proceso de regeneración, hayan células que vuelvan a su estado basal de quiescencia. Entonces, para ir terminando, quisiera tomarme un par de minutos para agradecer a todas las personas involucradas en este trabajo, principalmente, ¿cierto?, a mis tutores, Hugo Holguín y Alejandra Álvarez, por todo su apoyo y paciencia también en el transcurso de este proyecto, a los miembros de mi comisión, quienes siempre aportaron importantes sugerencias y datos para que el trabajo fuera mejorando cada vez más, el profesor Enrique Berandán, la profesora Brigitte Van Surder y en especial a la profesora Verónica Eisner, con quien he tenido la posibilidad de trabajar estos últimos meses y ha sido una muy, muy grata experiencia. También, evidentemente, agradecer a las becas y el financiamiento nacional, la beca doctoral, los proyectos Fondesis que han financiado esta tesis y también, ¿cierto?, siempre el financiamiento por parte del departamento y de la universidad, del departamento y la facultad. Y finalmente quisiera tomarme solo un par de minutos para agradecer a esas personas que siempre han estado por detrás básicamente de todo el trabajo y
Quisiera entonces partir con los miembros del laboratorio, agradecerle entonces a cada uno su apoyo, su esfuerzo, el que estén participando hasta el día de hoy activamente, por ejemplo, para sacar el paper que estamos ahí en proceso de revisión. Aquí ustedes ven al profesor Hugo, siempre ahí pintoresco. Tenemos aquí está Eduardo, Lafer, Jeremy, baluarte importante del laboratorio, Natacha también, que ha estado involucrada directamente con la realización de esta tesis, y aquí está la Natalia González, que yo siempre digo que la tesis no sería lo mismo sin su trabajo, sin su ayuda. Y aquí está la familia, en este caso, del laboratorio OM, que siempre lo pasamos bien, este último año no tanto, porque con la pandemia no hemos hecho nada, pero esperamos que podamos retomar en algún momento las actividades. Agradecer a mis amigos del doctorado también, aquí está toda la generación, ya la mayoría ha terminado exitosamente, algunos se encuentran ya trabajando como postdoc. Agradecerle a mi amigo Duxan, a mi amigo Mauricio también por todo el apoyo y por hacer más o menos este viaje. Harta experiencia, aquí les puse una foto de Mauri cuando enterró la camioneta en el Salar, allá en San Pedro. Así que también un gran abrazo para ellos y muchas gracias. Ya voy terminando, agradecerle a mis amigos de la vida, aquí tengo un par de fotitos con ellos, siempre importante, siempre apoyándome, bancándome en todas, dándome momentos súper alegres. Aquí está el grupo más guapetón de todos, así que también un gran abrazo para ellos, y sé que hay algunos aquí conectados y viendo mi presentación. Y finalmente agradecerle a mi familia, a toda mi familia, por su apoyo, por siempre estar ahí. Y en estas últimas diapositivas quiero enfocarme en agradecerles a las personas más importantes que representan para mí, mis hermanos, Felipe y Nicolás, que para mí son un ejemplo también para seguir. Yo quiero ser un ejemplo para ellos y estoy súper orgulloso de ambos. Así que motivarlos siempre a que sigan luchando por sus sueños y que ojalá siempre podamos tener una linda relación como la que hemos tenido hasta ahora. Y finalmente agradecerles a los pilares más grandes de mi vida, mi madre, por una parte, siempre me ha bancado, mi mejor amiga, me ha ayudado, me ha dado consejos, me ha retado también, pero siempre apoyándome codo a codo. Y mi papá, acá lo ven ustedes, también está ahí conectado, agradecerle siempre el apoyo, la fe que ha puesto en mí, y siempre están ambos apoyándome. Y finalmente, y con esto termino, agradecerle a dos personas súper importantes que hoy por hoy ya no están con nosotros, que son mis abuelos, que han sido mi ejemplo en perseverancia, en permitirme lograr todo lo que tengo. Mi abuela, que falleció hace un poco más de un año, y mi abuelo, ¿cierto?, que ya lleva un poco más de tiempo sin nosotros, y ha sido él también un gran ejemplo para mí. Y agradecerle a todos ustedes por su atención y por compartir este tiempo conmigo, y cualquier pregunta encantado de contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu presentación, que es muy claro. Aprovecho de pedirles por favor que hagan sus preguntas por el chat. Me imagino o esperar que se atrevan a hacer preguntas. Entonces voy a comenzar yo por hacerte un par de preguntas solo por curiosidad. Primero una pregunta puntual. CABL tiene una señal de localización nuclear, y si uno le saca esta señal, ¿cuál es el fenotipo? Porque tú dices que pasa entre el núcleo del citosol y ahí hay un rol que tiene. No sé si uno puede manipular la localización de ABL y ver su efecto en el fenotipo. Sí, es una súper buena pregunta, y la verdad es que sí se puede manipular. Es cierto que tiene señales específicas de localización nuclear o citoplasmática, y bueno, nosotros no alcanzamos por cuestiones de tiempo, de hecho es lo que íbamos a hacer este año, íbamos a hacer hartas cosas este año. Y aquí entonces tiene efectivamente, como tú dices, Isa, localizaciones de exporte nuclear, de exporte y importe y localización nuclear. Nosotros alcanzamos a generar una versión que se quedaba en el núcleo, dentro del núcleo.
pero la verdad es que no alcanzamos a caracterizarla bien. Entonces, lo que esperábamos básicamente es que si manteníamos ABL dentro del núcleo, los niveles de PAC7 se mantuvieran elevados, porque eso es algo que tampoco les comenté. Utilizamos un activador de ABL y veíamos que PAC7 aumentaba su expresión, al contrario de con el inhibidor. Y básicamente lo que esperábamos es que esas células no se lograsen diferenciar si mantuviéramos ABL. Esos mutantes quedaron hechos, así que en realidad sería transfectar un par de células y ver qué puede estar pasando, cuál sería el fenotipo. Pero mi apuesta es que efectivamente esas células no se van a diferenciar. Aquí voy a leer la pregunta para ir alternando con otras. Voy a ver de quién es. De Carlos Rivera. ¿Alguna idea de dónde ocurriría la interacción entre la quinasa CABL y PAC7? ¿Crees que ocurre en contexto de cromatina? Gracias, Carlos, por tu pregunta. La verdad es que no. La verdad es que no tengo una idea certeza de dónde podría estar sucediendo, más allá de decir que está sucediendo en el núcleo. Obvio, PAC7 es un factor de transcripción y siempre va a estar ubicado en el núcleo. No sabría decir si está específicamente a nivel de cromatina, y algo interesante es que PAC7 es un factor de transcripción. Yo traté de convencerlos de eso, pero no es un factor de transcripción tan bueno. Entonces, tampoco es que esté pegado al DNA constantemente, ¿ya? Es posible que quizás ABL esté quizás asociada a los poros nucleares, producto de este constante movimiento que va a tener que tener entre las células no diferenciadas y diferenciadas, así que quizás la interacción esté sucediendo en ese lugar. Pero básicamente no tengo una respuesta certera para esa pregunta, que muy buena, lo demás. No hay otra. Isidora. Gracias, Isidora. Ella dice, ¿existirá alguna enfermedad muscular ya descrita que estará relacionada a alguna desregulación en este eje ABL-PAC7? Buena pregunta. Saludos a la Isi. Una enfermedad, no hay enfermedades, pero algo sí interesante es que ABL se estudia básicamente en cáncer, ¿ya? En una leucemia hay una desregulación de la actividad de ABL. Y existen múltiples inhibidores que se utilizan entonces para tratar a los pacientes con esta enfermedad. Y resulta que hace poco, y eso lo pusimos en el manuscrito, hace poco un grupo describió básicamente que los pacientes que estaban siendo tratados con inhibidores de imatinib eran propensos a sufrir problemas musculares, ¿ya? Había problemas de una especie de citotoxicidad en el músculo, lo que describieron ellos. Entonces, yo siempre he tenido la idea de que básicamente hay que tener cuidado con administrar este tipo de drogas por los efectos que puede tener, en este caso, en el músculo. Y entonces, si, por ejemplo, tenemos ABL inhibida en el músculo en estos pacientes, entonces lo más probable es que eso esté afectando, qué sé yo, en la regeneración o el desarrollo muscular. Pero efectivamente esto es súper novedoso. Nadie antes había descrito, como les digo, esta vía o este mecanismo de regulación de PAC7 y ABL en células satélites, así que es algo totalmente nuevo, así que no hay mucho descrito, en verdad. Ok, bueno, muchas gracias, Fabián. Muy buena tu presentación, también interesante la discusión, así que vamos a dar paso al siguiente expositor, que es Benjamín Cartes, también graduado de la, gracias Fabián, de la generación 2021. Así que voy a presentar brevemente al Benja. Si quieres puedes poner comenzar con el... Bueno, el Benjamín es químico farmacéutico, estudió química y farmacia en la Universidad Católica, y luego también, al igual que Fabián, siguió los estudios de posgrado en nuestra universidad y realizó su tesis de doctorado entonces con la profesora Verónica Eisner. Actualmente está comenzando su estadía postdoctoral en la Universidad de Thomas Jefferson en Filadelfia. Benjamín ha logrado publicar varios trabajos durante sus tesis tanto de pre como posgrado. Y actualmente hay 2 manuscritos de su tesis de doctorado en preparación y esperamos que prontamente sean publicados. Ha recibido también un becario CONICET o ANID y
Y entonces te dejo, Benjamín, con tu presentación y te agradezco también haber aceptado de presentar en esta serie de webinars hoy día. Muchas gracias, Benja. Estudia la pantalla. Ok, muchas gracias, Isa. ¿Se ve la pantalla y me escuchan bien? Se ve perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les voy a hablar un poquitito de lo que fue mi tesis doctoral. Tratar de no marearlos mucho ni complicarlos mucho, traté de hacerlo bien breve. Mi tesis doctoral, bueno, la hice en el Departamento de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica, y mi tutora fue la doctora Verónica Eisner. Esta tesis lleva por título la caracterización de mutantes relacionadas a enfermedad de OPA1 y su efecto en la dinámica de fusión mitocondrial, la organización de las crestas y la homeostasis del calcio. Bueno, entonces voy a tratar de partir de lo más básico para sumergirlos un poquitito en conceptos ya un poquito algo más complicados. Partir con qué es una mitocondria. Bueno, es el organelo que todos nos enseñaron mientras estábamos en el colegio, el cual se encarga de producir, o sea, más que de producir, de convertir la energía que está almacenada en nuestra comida en energía que pueda ser utilizada por nuestras células y nuestros tejidos. Este organelo se encuentra en todas nuestras células y actúa como verdaderas baterías para proveer de energía en diferentes funciones, o sea, desde el latido de un corazón, desde la contracción muscular, son muchas las funciones que regula este organelo. Lo cierto es que este organelo no solo funciona como una batería, sino que también es altamente complejo. Posee una membrana externa, que es esta línea que ustedes pueden ver acá. Esta es una microscopía electrónica de un fibroblasto de piel de una persona. Tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, un espacio que separa estas membranas, que vendría siendo el espacio intermembrana. Esta membrana interna puede ser plegada hacia el interior de la matriz, y estos plegamientos que ustedes ven acá se conocen como crestas mitocondriales, y además posee una matriz soluble junto con DNA mitocondrial. Pues bien, la mitocondria no solo es compleja en cuanto a su estructura, sino que también es compleja en cuanto a las cosas que le pasan en su día a día. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se mueven las mitocondrias de un fibroblasto de ratón, que correspondería a una célula, lo más cercano a una célula de piel nuestra. Ustedes pueden ver cómo se mueven, cómo cambian de forma. Y esto le agrega otro grado de complejidad al estudio de las mitocondrias. Y por otro lado, no solo tienen estos movimientos en nuestros tejidos, sino que también el cómo se mueven va a depender en el tejido en el que se encuentren. Por ejemplo, aquí les traigo un video de unas mitocondrias en células de corazón, en cardiomiocitos adultos de ratón. Pues bien, ustedes vieron que las mitocondrias cambiaban de forma, y esto ha sido llamado o es conocido como dinámica mitocondrial, en donde las mitocondrias son capaces, por un lado, tenemos dos mitocondrias acá, son capaces de juntarse y fusionarse, mezclando sus membranas y sus componentes para formar una mitocondria mucho más grande. Y también existe el proceso opuesto, donde permite de alguna forma separar las mitocondrias en dos mitocondrias más pequeñas. Si volviéramos al ejemplo de las baterías, es como que uno junta dos baterías para hacer una batería más grande, o la divide en varias baterías pequeñitas. Entonces, esta red mitocondrial puede ser modulada dentro de nuestras células, y por ejemplo aquí les pongo una foto de una célula al cual tiene todas sus mitocondrias más bien elongadas, es decir, están en este estadio más fusionadas que fragmentadas. O también puede ocurrir lo opuesto, en donde toda la red mitocondrial se fragmenta. Pues bien, ¿para qué sirve esto a las células? Además de
de ayudar a la distribución y a la producción de energía permite tener un control de calidad del organelo, es decir, si hay alguna parte del organelo que se encuentra dañado, poder separarlo, separar esta manzana podrida y sacarla, o bien permite juntar estas baterías y hacer una batería más grande, entonces también contribuye a la homeostasis celular. Ahora bien, el interés de esta tesis doctoral fue la proteína OPA1, y OPA1, llamada también proteína de atrofia óptica, es una proteína que cumple muchos papeles dentro de la mitocondria. El más conocido es que promueve la fusión de las mitocondrias, dado que se ubica en la membrana más interna de las mitocondrias. También participa de la fragmentación o de la separación de las mitocondrias, participa del plegamiento de esta membrana interna en las crestas, participa en la mantención del ADN mitocondrial, participa en la muerte celular programada de las células, participa en el reciclaje de las mitocondrias, en la producción de ATP y también en la homeostasis del calcio. Entonces es una proteína muy ocupada, está codificada en el núcleo y tiene diferentes dominios que son importantes para su actividad. Dado que es un gen nuclear, necesita llegar a la mitocondria, por lo cual tiene un péptido de destinación mitocondrial, tiene un dominio transmembrana que le va a permitir insertarse en la membrana interna de la mitocondria, tiene sitios que son blancos de procesamiento, tiene sitios que permiten la interacción proteína-proteína, como este coilet coil 1 y este head, y también tiene un dominio catalítico que se llama, que es un dominio GTPase. También tiene este dominio head que está reportado en levaduras y nosotros reportamos ahora que asiste al dominio GTPase y de alguna forma modula su actividad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta proteína y cómo es que fuimos avanzando con esto? Bueno, tiene todas estas funciones y nosotros tuvimos acceso o es de gran interés en el laboratorio estudiar enfermedades mitocondriales relacionadas a proteínas que participan en el cambio de forma de las mitocondrias. Entonces, bueno, mutaciones en OPA1 en esta proteína gatillan una enfermedad que se llama atrofia óptica autosómica dominante y que lo que va a generar es principalmente ceguera en los pacientes debido a que el ganglio de la retina, es decir, la neurona que lleva la información al cerebro, es sensible a estas mutaciones y se muere en el tiempo, entonces las personas empiezan a perder la visión. Y también puede generarse variantes más graves de esta enfermedad que pueden ir acompañadas con otros síntomas. Aparte de la pérdida de la visión, pueden desarrollar oftalmoplegia externa, miopatías, paraplegias, espásticas. Si bien esto es súper importante, una de las cosas que descubrió uno de nuestros colaboradores es que cuando él documentó que cuando las mutaciones estaban en ciertos dominios, particularmente en el dominio GTPase, los pacientes tenían mayor riesgo de desarrollar las variantes más graves de la enfermedad que cuando las mutaciones estaban en otros dominios, por ejemplo en el dominio head o en el dominio coilet coil. Entonces, desde una mirada de la biología celular y dado de que no habían antecedentes acerca de la función independiente de cada dominio, nos preguntamos si acaso quizás era posible de que los diferentes dominios contribuían de manera diferente a todas estas cantidades de funciones de OPA1. Particularmente en esta tesis nos enfocamos en lo que es la dinámica mitocondrial, este proceso de fusión y fisión, en el proceso en las crestas y en la homeostasis del calcio. Entonces, esta es la hipótesis que nos planteamos. Nos planteamos que la proteína atrofia óptica OPA1, mutaciones dominio específicas, podrían alterar de manera diferencial
la fusión de la membrana interna mitocondrial, la organización de las crestas y la homeostasis del calcio. Y bueno, la presentación que yo les preparé hoy día es básicamente los experimentos claves, tanto las observaciones que nos llevaron a esto como, como los experimentos que nos permitieron demostrar esto. Entonces, esta es la hipótesis, y esta tesis está separada en 2 capítulos, que son básicamente los 2 papers en los que hemos estado trabajando. Uno tiene que ver con dinámica mitocondrial y organización de crestas, y el capítulo 2 con homeostasis del calcio. Entonces, bueno, dado que teníamos un colaborador que trabajaba con pacientes, tuvimos acceso a muestras, a células de pacientes que tenían estas mutaciones en OPA1 y que tenían la enfermedad de atrofia óptica autosómica dominante, y tuvimos acceso a muestras de pacientes con mutaciones contenidas en el dominio GTPasa y que presentaban el fenotipo más grave de la enfermedad, como él había descrito. Y también tuvimos acceso a muestras de pacientes que tenían mutaciones en el dominio HED, es decir, en este dominio más rojito. De aquí en adelante la presentación, las barras y cosas que vean en color azul corresponden al dominio GTPasa, y las cosas en dominio rojo, en color rojo, corresponden a mutantes en el dominio HED. Entonces lo primero que quisimos hacer fue caracterizar estas células, ver qué era lo que ocurría en cada uno de los tópicos que yo les mencioné. Entonces, primero fuimos a ver cómo estaba la ultraestructura, llevamos estas células al microscopio electrónico, y para ir a mirar cómo eran sus mitocondrias. Y bueno, estas son células control de un paciente control. Ustedes pueden ver las mitocondrias aquí gorditas, con sus crestas bien bonitas, como se ven a veces en los libros. Sin embargo, una de las mutantes del dominio GTPasa tenía estas partes de sus mitocondrias, eran bonitas, pero tenía ciertas interrupciones donde uno podía observar que no hay crestas, y hay estas vesículas también en su interior. Aquí tengo otra célula control, donde pueden ver de nuevo sus crestas bien bonitas, y de nuevo el dominio GTPasa presenta estas hinchazones en algunas zonas de las mitocondrias donde no tienen crestas. En cambio, las mutantes del dominio HED, las mitocondrias eran mucho más hinchadas, con estas crestas un poco desconectadas y más gorditas, como pueden ver acá. Entonces, aparentemente, si uno ve las fotos, y esto era consistente, tenían ultraestructura diferente. Tanto las mutantes del dominio GTPasa como las del dominio HED. Entonces, luego lo que quisimos hacer fue, fuimos a medir cómo era el ancho de las crestas. Y lo que se hizo fue que cada una de estas crestas que veíamos en estas mitocondrias, le fuimos a medir cuánto medía el cierre de la cresta, es decir, esta zona de acá, y cuánto medía el lumen de la cresta, es decir, la zona más profunda. Y lo que encontramos es que, si bien todas las mutaciones o todas las células de paciente que contenían mutantes para OPA1, la cresta, el ancho de este cierre de la cresta estaba mucho más abierto que las células control, lo cual era esperable, porque esto es parte de los papeles críticos de OPA1. Entonces, bueno, todas las mutantes tenían alterada este papel. Lo que sí nos llamó la atención es que en el caso de las mutaciones del dominio GTPasa, el lumen de la cresta, es decir, el ancho de la zona más profunda de la cresta, se encontraba más dilatada que en las mutantes del dominio GTPasa. Entonces, algunas conclusiones. Lo que encontramos, bueno, es de manera inespecífica, es decir, que no le podíamos atribuir a que observamos algo de un dominio o de otro, sino que era general para todas las mutantes, era que el área o el tamaño de estas mitocondrias era mucho más grande en los fibroblastos de pacientes, y el cierre de las crestas también estaba aumentado.
Ahora también encontramos o observamos algunas cosas que eran dominio específicas y que tenían que ver que las mutantes del dominio GTPase mostraban estas interrupciones parciales que les mostré, donde en ciertas zonas no habían crestas, y por otro lado, el lumen de la cresta, o es decir, el ancho de la zona más interna de la cresta no estaba alterada en estas mutantes. Caminos del dominio G, encontramos de que habían mitocondrias como hinchadas, eran como unos globitos, y el lumen de las crestas era mucho más ancho. Lo siguiente que hicimos fue evaluar cómo estaba el proceso o la actividad de fusión mitocondrial. Para esto lo que nosotros hicimos fue transfectar o introducir de manera externa genes que codifican para proteínas fluorescentes y que se van a ir a localizar en la mitocondria y nos van a permitir ver las mitocondrias en un microscopio. Entonces lo que transfectamos fueron dos genes. Uno es un gen que codifica para una proteína roja que nos va a permitir ver todas las mitocondrias rojas, y otro que codifica para una proteína verde, pero que bajo ciertas condiciones especiales de iluminación va a ponerse, en términos de brillo, va a pasar de ser de 0 a 100. Entonces, se va a poner verde bajo ciertas condiciones. Algo como se ve acá en el video. Entonces, ustedes pueden ver que yo ilumino la muestra y se ponen verde las mitocondrias. Y esto, por un lado, me permite ver qué tan conectadas están estas mitocondrias. Y por otro lado, me permite ver ciertos eventos en los cuales uno puede ver cómo una mitocondria roja recibe, luego de que estas mitocondrias se fusionan, recibe esta proteína verde y se ilumina verde, como está aquí en la flecha. O sea, va a ocurrir ahora. Entonces, así es como nosotros medimos la actividad de fusión in vivo en estas células. Estas son las células de paciente. Y bueno, como les dije, por una parte podemos medir qué tan continuas o qué tan elongadas son estas mitocondrias. Primero las clasificamos en mitocondrias fragmentadas o divididas, mitocondrias intermedias o mitocondrias muy elongadas, es decir, estos verdaderos cables súper conectados. Y lo que encontramos, nuevamente encontramos diferencias entre ambas células de paciente. Para una de las mutantes del dominio GTPase encontramos de que la mayor cantidad de células presentaban morfologías súper elongadas, y por otro lado, para la mutante del dominio G encontrábamos que la mayor población de células se encontraba fragmentada. Luego fuimos a medir la actividad de fusión, es decir, cuántas veces yo veía estos eventos de fusión entre mitocondrias por minuto, y lo que encontramos es que es posible detectar en fibrolastos control un poco menos de un evento de fusión por minuto. En cambio, en el caso de las mutantes del dominio GTPase, tan como las del dominio GED, ambos eventos de fusión estaban disminuidos. Es decir, estaba alterada la morfología, algunas eran más elongadas, otras eran más fragmentadas, de manera diferencial, pero donde no había un efecto específico para cada dominio era en la actividad de fusión. Entonces, sin embargo, otro de los fenómenos que observamos al mirar sobre todo estas mitocondrias de la célula del dominio GTPase, las cuales presentaban estos fenotipos más elongados de acá, es que uno puede ver que estas mitocondrias sufren ciertas constricciones. Ustedes pueden ver que es como cuando uno tiene uno de estos globos que dan como los payasos, cómo se aprietan y cómo se sueltan. ¿Y qué es lo que podría ser indicativo de esto? Podría ser indicativo de que si bien el proceso de fusión, es decir, el proceso en que dos mitocondrias se unen para hacer una más grande, estaría alterado, también el proceso en el cual estas mitocondrias pueden dividirse y para generar mitocondrias más pequeñas también podría estar afectado en esta mutante en particular, explicando quizás por qué tiene este fenotipo tan largo. Y bueno, esto también lo observamos por microscopía electrónica.
Ustedes pueden ver cómo aparecen estos globos con estas constricciones acá, y que aparentemente llevarían a una inhibición también de los procesos de fisión. Entonces, de manera inespecífica, encontramos que, bueno, la fusión estaba inhibida para ambas mutantes, pero para el dominio GTPasa encontramos que las mitocondrias eran mucho más elongadas. Aparentemente la fisión también estaría inhibida, y en cambio las mutantes del dominio HET, la red mitocondrial se encontraba mucho más fragmentada, o sea, las mitocondrias estaban más divididas. Entonces, el siguiente paso de esto, y que fue probablemente lo que llevó, no en términos de tiempo, pero sí en términos de pensar y de diseñar, es cómo podemos demostrar que lo que estábamos viendo en la célula de los pacientes era producto de la mutación de OPA1 y no era producto de que del background del background genético que podría haber tenido cada uno de las mutantes o las adaptaciones que pudieran haber tenido las células en el tiempo por contener esta mutación u otros efectos. Es decir, qué sé yo, la gente era fumadora, era diabética, era hipertensa, hay un montón de factores que pudiesen haber estado influyendo. Entonces, lo que tratamos de hacer acá fue un poco movernos a un sistema de líneas celulares, en donde por un lado queríamos aislar el efecto de la mutante de OPA1 en un background genético donde la célula no tiene OPA1. Y por otro lado, en el caso de estos pacientes, creo que no lo mencioné al comienzo, pero estos pacientes en su mayoría son heterocigotos, por lo cual convive la forma mutante con la forma wild type siempre. Es decir, en cada uno de los experimentos que les mostré anteriormente, estaban ambas formas presentes. Entonces, la otra parte de este trabajo consistió en ver qué es lo que ocurría cuando uno introducía estas mutantes en un sistema donde sí estaba presente OPA1. Quiero hacer una pausa de agradecimiento, dado que esto lo hice en colaboración con el laboratorio, y lo agradezco no solo por los recursos materiales, sino que también por los recursos intelectuales. Esto lo hice con la doctora Estela Andrés y con el doctor Duxan Arancibia. Sin ellos, nada de esto hacia adelante hubiese sido posible. Entonces, de aquí en adelante les voy a mostrar solo una parte de este capítulo que tiene que ver con aislar el efecto de las mutantes de OPA1. Entonces, lo primero era ver cuál era el real papel que tenían estas mutantes en los procesos de fusión. Y bien, ¿cómo ocurre? Primero, para entender esto hay que entender cómo ocurre la fusión. O sea, la fusión, si pudiéramos separarla, ocurre en 3 pasos. Primero se mezclan estas membranas externas, luego se mezcla la membrana interna y finalmente se mezcla la matriz, dando lugar a una mitocondria más grande. Entonces, primero era ver, bueno, ¿está OPA1 relacionada en alguno de estos? O sea, sabíamos que en el proceso de fusión de membrana interna lo estaba, no en el de membrana externa. Entonces, lo primero fue ver si es que OPA1 participaba o podría estar estas mutantes afectando los procesos de fusión de la membrana externa. Y lo cierto es que en células knockout o que no tienen el gen de OPA1, uno puede detectar eventos de fusión de la membrana externa. Es decir, que para este proceso OPA1 no sería requerido. Aquí en este video yo les tengo en gris en la membrana externa, y es decir, perdón, es este paso, la membrana externa, y en magenta es la matriz, que vendría siendo esto de acá, el interior. Entonces ustedes pueden ver que hay un traspaso de membrana externa hacia esta mitocondria, pero cuando uno ve qué es lo que está pasando en la matriz, en la misma mitocondria, no hay un traspaso hacia acá, no hay un traspaso de vuelta. Entonces, OPA1 no sería requerido para la fusión de la membrana externa.
Entonces el siguiente paso fue ver qué es lo que estaba ocurriendo en el proceso de fusión de la membrana interna y de la matriz. Y para esto utilizamos una aproximación de alta resolución, dado que nuestro objetivo principal siempre fue ver qué ocurría además con las crestas durante el proceso de fusión. Esto no fue posible, pero nos permitió sacar otro tipo de conclusiones. Y lo que se hace para esto es un experimento clásico para la gente que estamos en el mundo de las mitocondrias, y lo que se hace básicamente es que uno tiene una población de células que transfecta con un sabor o con un color destinado a cierto lugar de la mitocondria. Particularmente este lo destinamos a la membrana externa, y tenemos otras células que transfectamos con una proteína fluorescente que va destinada a la membrana interna. Lo que se hace es que se levantan estas células y se cocultivan, y luego en presencia de polietilenglicol facilita la fusión de las membranas celulares, y se generan unos híbridos celulares multinucleados donde uno puede ver mitocondrias básicamente de diferentes colores. Entonces uno lo que hace en el tiempo es seguirlas y ver cómo se van mezclando en esta interfaz. Entonces lo que nosotros hicimos fue marcar la membrana externa y marcar la membrana interna y medir si había algún problema de fusión utilizando las mutantes. Entonces aquí, como les dije, este es un microscopio de alta resolución. Decirles también que esto fue parte de mi primera pasantía. Cuando yo hice esto acá no estaba disponible este microscopio en Chile, ahora sí lo está en la Católica, y esta es una de las cosas que uno puede hacer. Pueden ver dos mitocondrias fusionándose en el tiempo y medirlo. Que hacer el video es súper bonito, medirlo no lo es tanto, porque uno toma mucho tiempo de tu vida en esto. Pues bien, lo que fuimos a hacer fue a cuantificar. Aquí tengo una mitocondria rojita en su membrana externa roja y su membrana interna verde. Entonces lo que fuimos a cuantificar fue cuando se fusiona una mitocondria. Lo que uno ve es que primero se fusiona la membrana externa, luego llega a un equilibrio y luego de vuelta se fusiona la membrana interna, y finalmente la mitocondria resultante tiene las marcas rojas y verdes. Entonces lo que medimos, primero quisimos ver si habían problemas en las cinéticas de mezclado de estas membranas, midiendo los tiempos que demoraba desde que iniciaba la fusión de la membrana externa hasta que terminaba, es decir, hasta que ya estaba completamente estabilizado esto. Y también medimos lo mismo con la membrana interna. Y lo que encontramos es que para una célula wild type, es decir, que tiene OPA1 endógeno, la membrana externa se demora en fusionarse cerca de 15 segundos. No encontré eventos de fusión para las células que tenían deficiencias de OPA1. No encontré eventos de fusión que cumplieran con los requisitos de membrana externa y de membrana interna, por lo cual está marcado como 0. Y cuando uno rescataba con la versión wild type de OPA1, uno podía rescatar parcialmente este proceso de mezclado de la membrana externa. Ahora, cuando uno lo hacía con la variante del dominio GTPasa, no lográbamos rescatar los eventos de fusión de la membrana externa, o sea, se parecían un poco al knockout, y cuando lo hacíamos con la variante del dominio GET, sí lográbamos rescatar eventos de fusión. Lo mismo para el caso de la membrana interna. La membrana interna en estas células wild type, MEF wild type, se demora cerca de 13 segundos en mezclarse. Y en el caso, cuando uno hace el rescate con la variante wild type, el tiempo es mucho menor. Sin embargo, cuando uno rescata con la mutante del dominio GET, sí logra rescatar este efecto, es decir, se parece mucho más a esta barra gris. En cambio, la mutante del dominio GTPasa no vimos efecto. Entonces, aparentemente, las dos mutantes del dominio GET no alterarían las cinéticas de fusión de la membrana externa y de la membrana interna, como sí lo estaría haciendo
o sea, en el caso de la mutante del dominio GTPase ni siquiera tiene actividad, o sea, ni siquiera es posible detectar ningún evento de fusión. Entonces, hasta este punto pudimos ver de que ni el GTPase ni el GET son requeridos para la fusión de la membrana externa. Esto es del experimento anterior, dado de que OPA1 no era requerido para esto, pero sí el dominio GTPase era requerido para la fusión de la membrana interna y de la matriz. Este experimento no se los muestro, pero lo hicimos. Y en el caso del dominio GET no es requerido para ninguno de estos procesos. Y bueno, la segunda parte de esta tesis tiene que ver con la homeostasis del calcio. Quisimos ver si habían efectos diferenciales en las mutantes que tenían, perdón, en las proteínas que tenían mutaciones en el dominio GTPase o en el dominio GET, si había un efecto diferencial en la homeostasis del calcio. Y para esto lo que uno hace es que las células uno las carga con sondas sensibles a calcio o las puede transfectar con, es decir, puede introducir un gen que se va a ir a destinar a la matriz mitocondrial que florece en presencia de calcio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que la mitocondria normalmente está en estrecho contacto con el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es el mayor reservorio de calcio en nuestras células. El calcio es importante para un montón de funciones, desde la contracción muscular hasta la liberación de vesículas en neuronas. En la mitocondria en particular es importante para mantener las mitocondrias bioenergéticamente activas. Entonces es importante estudiar, por eso es importante el estudio de la regulación del calcio en estas células y con la mitocondria. Entonces lo que nosotros hicimos es estimular un receptor que se encuentra en la membrana externa, perdón, en la membrana celular, y que va a facilitar la generación de IP3, va a activar el receptor de IP3 en el retículo y va a facilitar la salida de calcio desde el retículo hacia el citoplasma. Ahora, como la mitocondria normalmente conversa con el retículo, se ubica en sectores o en zonas privilegiadas para aprovecharse de estas salidas de calcio y así poder captar calcio de ella. Entonces lo que ocurre es que cuando uno estimula el receptor, este receptor del retículo para facilitar la salida de calcio, uno ve esto, van a ver que esto se va a poner más intenso. Entonces yo lo que hice acá fue adicionar un estímulo que puede ser, nosotros utilizamos carbacol o histamina, y ese aumento en la fluorescencia quiere decir que hubo un aumento en el calcio en el citosol, pero al mismo tiempo si uno puede ver lo que está ocurriendo con las mitocondrias en esta misma célula, uno ve esto. Es decir, las mitocondrias captan calcio y se aprovechan de este aumento del calcio en el citosol. Entonces si uno puede registrar esto, lo que uno ve aquí en negro es un aumento del calcio en el citosol, pero también un aumento en el calcio en la mitocondria. Entonces nosotros nos enfocamos particularmente en esta zona y este experimento me costó mucho trabajar en esto porque estos dos experimentos resumen un paper completo, pero espero que lo puedan entender. Nosotros lo que estudiamos, lo que logramos estudiar con esto es el umbral que necesitan las mitocondrias para hacer el uptake de calcio, o sea, para que el calcio pueda entrar a las mitocondrias. Entonces lo que uno mide es cuánto calcio en el citosol tiene que haber para que las mitocondrias puedan comenzar a captar calcio. Es decir, por ejemplo, aquí habían cercano a 100 nanomolar de calcio en el citosol, y cuando en el citosol comienza a aumentar, pues bien, también lo va a empezar a hacer en la mitocondria. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que hay mitocondrias, particularmente las que son knockout para OPA1, que a medida de que el calcio aumenta, y por ejemplo cerca de los 300 nanomolar, ya el calcio que captan es mucho mayor en cantidad que lo que están captando el resto de las condiciones. Entonces en el caso de las células knockout, el umbral, es decir,
la cantidad de calcio que requieren para hacer esta captación es mucho menor. Cuando nosotros rescatamos esta condición con la versión Wild-Type, veíamos de que ahora necesitaban más calcio en el citosol para poder hacer esta captación. Y cuando introducíamos las mutantes del dominio GTPase, lográbamos un efecto similar a lo que lográbamos en el Wild-Type. Y esto es bien interesante porque ustedes, si bien se recuerdan, por un lado las mutantes del dominio GTPase no facilitaban el proceso de que las mitocondrias se fusionaran, pero por otro lado sí, sí pueden rescatar este efecto del umbral. Ahora en el caso de las mutantes del dominio HEAD, vemos que de nuevo acá las mutantes del dominio, perdón, las células knockout para esta proteína requieren muy poco calcio para hacer la captación. Cuando uno rescata, el umbral está un poquitito más alto, por lo cual es más difícil captar el calcio, pero cuando uno rescata con estas mutantes del dominio HEAD, el fenotipo se parece mucho más a un knockout que a un wild-type, por lo cual pudimos ver que había un efecto diferencial respecto a la región, cuando había mutaciones en la región HEAD que cuando hay mutaciones en la región del GTPase. Y lo que podemos concluir de acá es que esta región HEAD es crítica para la transferencia funcional de calcio desde el retículo a la mitocondria. Entonces, con estos experimentos, nosotros logramos responder la hipótesis acerca de si habían funciones dominio específicas para cada uno de estos dominios, para el dominio GTPase y para el dominio HEAD. Lo vimos en el caso de los procesos de fusión. Vimos de que el dominio GTPase sí es clave para que las mitocondrias se fusionen, pero el dominio HEAD no. Para la organización de las crestas, vimos que ambas perturbaciones en ambos dominios alteran de manera diferencial la organización de las crestas, y en el caso de la transferencia desde el retículo de la transferencia de calcio desde el retículo hacia la mitocondria, logramos ver de que las mutantes del dominio GTPase no son requeridas para este papel, pero, perdón, el dominio GTPase no es requerido para este papel, pero sí el dominio HEAD. Bueno, los agradecimientos al laboratorio de Verónica, quien, bueno, me acogió desde el año 2016. Yo a la Vero no nos conocíamos personalmente, pero ya la ubicaba debido a que yo había trabajado en la Universidad de Chile en el mismo laboratorio que hizo su doctorado, entonces alguna vez la vi presentando algún seminario. Yo desde esa época ya estaba interesado en las mitocondrias, y cuando llegué a hacer el doctorado a la universidad, fue evidentemente mi primera opción y me aceptó, así que lo agradezco un montón por haberme aceptado por una parte, y por otro lado por todo lo que hemos crecido en este proyecto, porque también me tocó ver crecer el laboratorio. Verónica venía llegando, yo creo que era su tercera o cuarta persona que estaba en el laboratorio, por lo cual me tocó ver el crecimiento y el progreso del laboratorio, y si en algún momento sería bonito quizás ver en el laboratorio, en uno de los pasillos, cómo ha ido aumentando la cantidad de gente y la cantidad de gente interesada también en este tópico. También agradecer al Mitoker, que es donde estoy haciendo hoy en día mi postdoc. Ellos me recibieron durante 2 años para hacer mis pasantías. Comentarles también que es el laboratorio, o sea, sin Verónica yo no habría podido venir acá. Es el laboratorio donde Verónica hizo su postdoc, así que ha sido una transición súper bonita respecto a ser, no sé, como un poco maestro-discípulo. Ha sido súper bonito todo. Agradecer a los miembros del laboratorio, particularmente a Daniel, que si bien no mostré nada de lo que ha hecho Daniel ha sido una parte súper importante en este trabajo. Al Eric, la Josefa, Josefa también comentarles para si es que hay gente de doctorado acá.
Josefa, yo tuve la oportunidad de ser su cotutor de tesis de pregrado, y fue un agrado y fue también una oportunidad súper grande de crecimiento personal. Agradecer a la Yeri, a la Isi y Fabián, que creo que son todos los miembros actuales del laboratorio. No estoy seguro si entró alguien más, pero perdóneme si lo dejé fuera. También me ha tocado ver pasar mucha gente, la Pame, quien se vino conmigo, estamos acá juntos haciendo el postdoc. El Mauricio, el Roger, el Diego, la Josefa, la Ivonne, Vicente, Sergio, a los colaboradores Patrick y la Florence. También me faltó aquí mencionar a Rita, Yuri, quien fue quien me recibió en mis 2 pasantías y hoy en día es mi jefe. Agradecer a Estela, a Marcela y a Duxan. La verdad es que sin su apoyo, la segunda parte de la tesis no hubiésemos llegado a donde hemos llegado, y al funding. Particularmente a la Brilla, a la facultad, quienes me ayudaron a financiar mi primera pasantía, a la NID, quien me financió la segunda pasantía y además mi beca CONICET. También a los fondos que han financiado a Verónica. Bueno, agradecer también a mi familia, y también bueno, a la familia de la PAME, que hoy en día somos familia también. Es mi polola y pronto esperemos estar casados, así que somos una familia, la familia ha crecido, y bueno, comentarles que nos conocimos en el doctorado, así que por si alguien conoce, tienen tienen alguna polola, sepan de que las cosas cambian y se pone todo muy bonito. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Tenemos tiempo para algunas preguntas muy puntuales. Voy a empezar a recoger la pregunta de la profesora Estela Andrés. Dice, ¿en qué circunstancia la función enzimática GTPasa de OPA1 es relevante? ¿Es posible que las mutantes que afectan este dominio tengan efecto en otras funciones más allá de la dinámica mitocondrial? Esto porque el fenotipo de las mutantes es más grave, pero morfológicamente se ven mejores que las otras mutantes del dominio G y GED, o GED, como dicen. Una de las cosas que de hecho, si bien lo que yo estudié es más que nada el cambio de forma, la parte funcional no está abordada directamente en mi tesis, sí está siendo abordada y fue abordada durante la tesis de pregrado de Josefa, y que probablemente tenga que ver con la mantención y el control de calidad del DNA mitocondrial. O sea, es muy probable que las mutantes del dominio GTPasa generen mayor impacto a ese nivel, y a su vez impactando el resto de las mitocondrias que las mutantes del dominio GED. Hoy en día Josefa es la que está con las manos en aquello. Pero es cierto, o sea, nuestra primera observación fue que las mutantes del dominio GTPasa se veían aparentemente en mejor estado que las mutantes del dominio GED. Sin embargo, los cambios fenotípicos aparentemente son, en los pacientes la gravedad estaba en los dominios GTPasa. Ok, gracias. Nos vemos preguntas en el chat. Yo tengo una curiosidad general con la morfología y la dinámica de las mitocondrias. ¿Hay alguna asociación entre cambios morfológicos o cierta dinámica dependiendo de la posición de las mitocondrias en las células? Es decir, unas que están más perinucleares, las más periféricas, o no hay ninguna correlación? Hay correlaciones a veces dependiendo de los tejidos. Lo cierto es que no existe un canon respecto a si una forma es mejor que otra. Hay algún
hace algún tiempo se pensaba de que las mitocondrias de alguna forma viajan hacia la periferia y se acercan al núcleo para conversar de alguna forma con el retículo endoplásmico. Sin embargo, en tejidos como las neuronas sabemos que eso no siempre es así. Las mitocondrias a veces viajan grandes distancias, realizan su función y luego vuelven o se quedan por allá. Y ciertamente las mitocondrias que viajan tienen un tamaño, es favorable que tengan un tamaño más pequeñito para que el viaje y el transporte sea mucho más fácil que aquellas mitocondrias que son mucho más elongadas. Por lo general, en este tipo celular, las mitocondrias son más elongadas cercanas al núcleo que en la periferia. Por ejemplo, también en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco pasan algunas cosas que tienen que ver con la organización del citoesqueleto y cómo de alguna forma las mitocondrias solo ocupan el espacio libre que va dejando el citoesqueleto. Entonces cambian de forma dependiendo, normalmente en el corazón cercano al núcleo, uno puede ver un montón de mitocondrias agrupadas en el cardiomiocito, porque el citoesqueleto lo permite, pero un poco más alejado desde el núcleo tienen otra disposición. Ok, gracias. Hay una pregunta de Josefa, dice, muy buena presentación. ¿Existe alguna línea celular de células de nervio óptico donde se pudiera estudiar el efecto de las mutantes para ver si existe un efecto diferencial en estas células versus las células de tipo fibroblasto? No sé si hay una línea celular de nervio óptico. Lo que ha hecho la gente es ir directamente al modelo animal. Lo que hacen es ver con qué facilidad pierden la visión estos animales en presencia o en ausencia de OPA1, pero ha sido bastante difícil. No es un modelo fácil, por un lado porque no se entiende bien por qué el nervio óptico es tan sensible a mutantes de OPA1 respecto al resto de las células. Y por otro lado es difícil crecer en cultivo. Me imagino que la gente de neuro es más experta, pero crecer neuronas con proyecciones y axones muy grandes tampoco es algo fácil. Entonces lo que ha hecho la gente es desde el modelo animal tratar de estudiarlo ahí. Yo he visto pocos trabajos en nervio óptico en particular. Ok, gracias. Bueno, con estas preguntas finalizamos el segundo webinar. Gracias nuevamente, Benjamín, por tu buena disposición y motivación a presentar. También nuevamente gracias a Fabián, que fue el primer expositor. Súper interesante. Animo a los estudiantes de doctorado a inscribirse en esta actividad el próximo miércoles. No hay ninguna fijada específicamente, sí hay una en enero, por razones de disponibilidad, va a haber una en enero. Así que vamos a ver si entre medios surge otros que quieran presentar. Así que muchas gracias. Los dejo, espero verlos pronto por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias.